Del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumple y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de hoy acabamos de escuchar este episodio del Evangelio que nos habla sobre la palabra de Dios y cómo todo lo que está escrito en la palabra de Dios es real y se tiene que cumplir, desde lo que está escrito al inicio del Génesis hasta lo que está escrito al final del Apocalipsis. Y esto, queridos hermanos, es algo muy importante porque Dios ha dicho que no pasará el cielo y la tierra sin que antes se cumpla hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Y nosotros vemos que la palabra de Dios no es una palabra que solamente se escribió en un tiempo específico, para un público específico, en un momento específico, sino que es una palabra que se actualiza. Es una palabra real, es una palabra que va cambiando. ¿Por qué? Porque el mundo va cambiando y nosotros vamos cambiando con el mundo, y por ende, la palabra de Dios también nos sigue dando un nuevo mensaje para iluminar ese mundo cambiante. Si nosotros en algún momento determinado de nuestra vida nos encontramos felices, nos encontramos animados, nos encontramos también con aquella emoción de seguir adelante, la palabra de Dios nos anima, la palabra de Dios nos impulsa, la palabra de Dios siempre se alegra también con nosotros. Si nos encontramos en un momento difícil, en un momento de sufrimiento, en un momento de dolor, de obstáculo, la palabra de Dios está ahí para darnos fortaleza, la palabra de Dios está ahí para levantarnos, la palabra de Dios está para restaurarnos. Si nos encontramos en un momento tibio de nuestra vida, donde no le estamos dando la importancia suficiente a las cosas esenciales de la vida, la palabra de Dios está ahí para acusarnos, la palabra de Dios está también para recordarnos lo importante que es ponerse en la obediencia de la fe. Entonces, independientemente cómo sea la palabra de Dios o independientemente de la circunstancia que nosotros estemos viviendo en este momento, la palabra de Dios siempre va a tener algo que decirnos. Y es por eso que hoy la palabra nos manda que le enseñemos, nos manda que la transmitamos, nos manda a que nosotros también estemos pendientes de que esa pequeña letra o coma de la ley nosotros podamos transmitirla a los demás de generación en generación con el espíritu real con que Dios quiere que la transmitamos. ¿Y cuál es ese espíritu real? Que Jesucristo ha venido al mundo para darnos la salvación. Y por eso cada palabra dicha en el Antiguo Testamento se refiere a Cristo. Cada palabra pronunciada por Cristo se refiere al plan perfecto de Dios. Cada palabra dicha después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y después de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, habla sobre cómo nosotros también tenemos que asumir esa misión de transmitir la palabra de Dios a todos, porque el deseo de Dios en su interior es que todos nosotros nos salvemos. Queridos hermanos, para nosotros es una tarea indispensable, fundamental, el poder transmitir la palabra de Dios, pero nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Por eso es importante meterse con la palabra, leer la Escritura. ¿Cuántas veces nosotros en la semana nos dedicamos a leer la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicamos, un día, 2 días, 3 días a la semana a realmente leer la palabra de Dios? Lo ideal es que la leyéramos todos los días, pero ¿cuánto tiempo realmente le dedicamos a esa palabra? Por eso pidámosle, queridos hermanos, a Dios Todopoderoso que siempre podamos amar lo que está escrito ahí y que podamos encontrar ahí ese mensaje, esa palabra que Él quiere para nosotros. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.